Shalom a todos. El templo de Salomón, construido en Jerusalén en el siglo X antes de la era común, fue un lugar de gran importancia religiosa y cultural para el antiguo pueblo de Israel. Fue un santuario dedicado al culto del Dios único y se convirtió en el centro espiritual de la nación. Los ritos y ceremonias llevadas a cabo en el templo eran fundamentales para la vida de los israelitas, ya que no solo les permitía conectarse con lo divino, sino que también contribuían a su cohesión social y a la preservación de su identidad nacional. En el antiguo Israel, los ritos y ceremonias en el templo de Salomón estaban estrechamente entrelazados con la vida diaria del pueblo. Estas prácticas religiosas tenían un impacto significativo en diversos aspectos, incluyendo la alimentación, el calendario, las celebraciones familiares y las decisiones cotidianas de la comunidad. La alimentación en el antiguo Israel se veía influenciada por los ritos y ceremonias del templo. Por ejemplo, los sacrificios de animales eran parte integral de muchos rituales y la carne resultante se utilizaba para, para alimentar a los sacerdotes. Además, los israelitas debían cumplir con las leyes de pureza ritual al consumir alimentos, lo que afectaba su elección dietética y sus prácticas culinarias cotidianas. El calendario judío también estaba estrechamente ligado a los ritos y ceremonias del templo. Las festividades y los días de descanso, como el Shabbat, estaban determinados por el ciclo de festividades y rituales del templo. El pueblo de Israel se preparaba espiritualmente para estos días y planificaba sus actividades diarias en función de ellas, lo que otorgaba un sentido de ritmo y propósito en su vida. Las celebraciones familiares también se veían influidas por el templo de Salomón. Muchos eventos importantes como los matrimonios, los nacimientos, involucraban la participación de los sacerdotes y la realización de ofrendas en el templo. Estas ceremonias no solo buscaban la bendición divina, sino que también fortalecían los lazos familiares y comunitarios, proporcionando un marco espiritual compartido para las experiencias humanas. Además, el templo de Salomón era un centro de autoridad y sabiduría, donde se acudía para resolver disputas legales y buscar orientación moral. Los sacerdotes y los líderes religiosos desempeñaban un papel fundamental en la toma de decisiones cotidianas, brindando una perspectiva ética y espiritual a la comunidad. Esto contribuía a la cohesión social y al mantenimiento de una sociedad justa y equitativa. En el templo de Salomón los sacerdotes ocupaban un lugar central en la realización de los ritos y ceremonias. Eran los encargados de llevar a cabo las ofrendas, realizar las oraciones y asegurar la pureza ritual durante los rituales. Su papel era crucial para mantener la conexión entre el pueblo de Israel y lo divino. Los sacerdotes no solo tenían un papel religioso, sino también social y comunitario.
Se les exigía un riguroso entrenamiento en las leyes y tradiciones religiosas, así como las técnicas rituales necesarias para llevar, para llevar a cabo los diferentes sacrificios y ritos. Además, eran los encargados de enseñar la ley y transmitir la sabiduría religiosa a la comunidad, asegurando así la continuidad de las tradiciones y creencias del pueblo de Israel. La preparación de los sacerdotes incluía la observancia de normas estrictas de pureza y comportamiento ético. Debían purificarse y seguir una serie de rituales de consagración antes de realizar los servicios en el templo. Esto les confería una autoridad moral y religiosa, permitiéndoles actuar como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Además, además, los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener la integridad moral de la comunidad. Se les confiaba la tarea de resolver disputas, impartir justicia y asegurar el cumplimiento de las leyes religiosas y éticas. Su presencia en el templo y su liderazgo religioso contribuían a la cohesión comunitaria y a la preservación de los valores fundamentales de la sociedad israelí. Los ritos y las ceremonias en el templo de Salomón desempeñaron un papel fundamental en la formación y preservación de la identidad nacional de Israel. Estas prácticas religiosas fortalecieron el sentido de pertenencia y unidad entre el pueblo israelita y se reflejaron en su cultura, su historia y su visión del mundo. El templo de Salomón era considerado la morada de Dios en la tierra y el lugar donde se renovaba la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Los ritos y ceremonias realizados en el templo recordaban los eventos históricos y míticos que conformaban la base de la identidad judía, como la liberación de la esclavitud en Egipto o la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Estas prácticas conectaban al pueblo con su pasado y les recordaba su historia sagrada. Además, los ritos y ceremonias del templo promovían la cohesión social y la igualdad entre los israelitas. Durante las festividades y los rituales, las diferencias sociales y económicas se atenuaban, ya que todos los israelitas participaban en igual grado de condición en la adoración y en la celebración de la fe. Esto fortalecía el sentido comunitario y de solidaridad entre el pueblo, creando un sentimiento de identidad compartida. La conexión entre los ritos y la identidad nacional también se manifestaba en la literatura y las expresiones artísticas en el antiguo Israel. Los salmos y los textos sagrados reflejaban la importancia de los ritos y ceremonias del templo. Y los monumentos y ornamentos artísticos representaban simbólicamente estos elementos sagrados. Así la religión y la identidad nacional estaban intrínsecamente entrelazados. Aunque el templo de Salomón fue destruido hace siglos, su influencia perdura en el judaísmo moderno. Los ritos y ceremonias del templo han sido adaptados
y preservados a lo largo del tiempo, y siguen siendo una parte integral de la fe y la práctica religiosa judía contemporánea. Después de la destrucción del templo, se produjo un cambio en el enfoque religioso del judaísmo. Los sacrificios de animales ya no se llevaban a cabo, pero otros elementos simbólicos y conceptuales del templo continuaron presentes en las prácticas y creencias judías. Las festividades judías, como Pesach, Shavuot y Sukkot, siguen conmemorando los eventos históricos y mitológicos asociados en el templo. Aunque los rituales se realizan en hogares y sin el templo físico, mantienen su importancia cultural y religiosa y siguen siendo momentos claves para la expresión de la fe y la conexión con lo divino. Además, las sinagogas han asumido un papel central en el judaísmo moderno, reemplazando el templo como un lugar de reunión y adoración comunitaria. En las sinagogas se llevan a cabo rituales y ceremonias similares a las que se realizaban en el templo de Salomón. Y se utilizan objetos y utensilios con simbolismo similar, como la menorá o el Arón HaKodesh, el, eh, el arca del pacto. El legado del templo de Salomón también se manifiesta en la importancia de Jerusalén como ciudad sagrada para el judaísmo. La conexión con el templo y su historia está presente en las oraciones y las plegarias judías, así como en el anhelo de la reconstrucción del templo en el futuro. Aunque el templo físico ya no existe, su influencia sigue viva en la fe y la práctica religiosa de la comunidad judía en la actualidad. En resumen, los ritos y ceremonias en el templo de Salomón desempeñaron un papel fundamental en la vida del antiguo Israel, influyendo en diversos aspectos de la sociedad y la cultura. Estas prácticas de religiosas fortalecieron la cohesión comunitaria, contribuyeron a la formación de la identidad nacional de Israel y dejaron un legado duradero en el judaísmo moderno. Aunque el templo físico ya no existe, su influencia sigue presente en la fe y la práctica religiosa de la comunidad judía en la actualidad. El templo de Salomón fue un testimonio de la profunda conexión entre lo divino y lo humano, y su legado continúa inspirando y guiando a la comunidad judía en su búsqueda de significado y trascendencia. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.